Hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos una vez más en este programa Sobre la Mesa, donde estamos tocando temas muy interesantes. Aquí tengo al pastor Álvaro Casanova y al pastor Manuel Bojorquez y un servidor, Enrique Ponce, y estaremos compartiendo el día de hoy sobre esta nueva serie que estamos iniciando, que se llama El Dinero y la Justicia. Y hemos tocado temas muy importantes y muy profundos, pero ese es el objetivo de este programa, que podamos adentrarnos un poco más por medio de la sabiduría de Dios al conocimiento, a ese conocimiento que nos va a ayudar a aplicarlo en la vida y que nos va a ayudar a entender el reino de Dios, cómo opera, cómo se debe de operar en nuestra vida, en nuestros corazones, qué es lo que Dios quiere que hagamos o cómo quiere que llevemos nuestra vida. Y es bien importante que toquemos estos temas, porque habemos muchas personas que de pronto vamos por ahí creyendo que estamos haciendo lo correcto, y hasta que nos cae la revelación, ¿no? de que las cosas se hacen de diferente manera y empezamos a obtener los mejores resultados, nos damos cuenta que Dios quiere una vida abundante para nosotros. Pero hay que realmente confrontarnos con la palabra, hay que entender algunas cosas para poder llegar a esa vida abundante que el Señor deja establecida por medio de su palabra. Así que en esta hora, pastores, pues bueno, el tercer tema que tenemos de esta serie, hemos visto el primer tema, que fue la actitud ante el dinero. El segundo fue fieles en lo poco. Y el tercero que vamos a abordar el día de hoy se llama administradores o dueños. ¡Wow! Administradores o dueños, ¿qué somos? ¿Qué somos para Dios? ¿Somos los dueños de la tierra? ¿Somos los dueños de de lo que tenemos el día de hoy? ¿O somos administradores? ¿Nos puedes compartir un poco, pastor? ¿Qué opinas sobre el tema? Bueno, muchas gracias. De verdad que qué rico volver a abordar el tema que es tan enriquecedor para todos. Y tendríamos que empezar diciendo que entendiendo el diseño de Dios en la creación, cuando Dios entrega al hombre los recursos, dice que el hombre es puesto para enseñorearse de toda la creación. Y cuando hablamos de dinero, pues es un recurso, y por supuesto que está puesto para enseñorearnos de él. Y creo que desde esa perspectiva debemos aprender a entender. Es decir, soy señor del dinero, pero ¿qué significa enseñorearme? ¿Ser el dueño o ser el que lo administra de manera adecuada? Claramente, si consideramos nuestra posición como dueños, siempre tendremos que llegar a entender de forma muy honesta que no somos dueños de nada. Así es. En realidad, los seres humanos no somos dueños ni siquiera de nuestra vida. Así es. Porque todo lo que tenemos es un préstamo dado por Dios. De hecho, nadie puede adueñarse de aquello que no le pertenece. El Salmo número 49 habla sobre el tema y dice que los hombres pretenden mantener su autoridad sobre sus posesiones aún después de morir. Sí. Y realmente somos claros de eso. La evidencia nos muestra que cualquier día nos será arrebatado lo que hoy consideramos que es nuestra propiedad. ¿Y será de alguien más? Sí, y será de alguien más, totalmente. Totalmente. Así que dueños no, administradores. Administradores. Sí, y no dejar que eso se enseñoría de nosotros. Nosotros estamos diseñados para enseñorearnos de las cosas, darles una buena administración, un buen uso. El uso correcto. Y el uso correcto lo dice el Señor, lo dice la palabra de Dios. La sabiduría de Dios está establecida para que podamos hacer el uso correcto de las cosas. Así es. Amén. ¿Algo que quiera compartirnos, Manuel? Fíjate que pensando en lo que platicaba ahorita mi querido Álvaro, hay dos momentos que Jesús hace referencia precisamente de la temporalidad del dinero, y también en otra parte en Lucas 16 te habla de que nadie puede servir a dos amos. Claro. Nadie puede servir a dos amos. O él te domina a ti o tú lo administras a él. Y la idea es, y hay muchas historias tremendas, que inclusive hay una que hice en una revista, ahora sí muy famoso de Estados Unidos, que es Los Angeles Times, que habla de varias ejemplos muy claros cuando el rey llamado dinero te domina. Y comentarios como tan simples que decían que hay gente que dice que cuando está en un mall de compras se siente como en el cielo.
Ajá. Quiere decir entonces que su perspectiva de vida o de felicidad como tal es vivir comprando cosas. Wow. Su rey es comprar cosas. Y otro ejemplo te puedo dar en Los Angeles Times, en una revista del 92, dice que un hombre fue asaltado y se resistió a entregar su Rolex. Y curiosamente, antes de morir, lo único que entregó fue su Rolex porque su vida ya la había entregado. Tenemos que pensar desde la perspectiva de Dios, como habló Jesús de aquel hombre que tenía su hacienda y que decía, ya no me cabe los frutos, ya no me cabe en este granero todos mis granos y todas mis posesiones. Entonces él, haciendo sus planes como si fueran dueños de su propia vida, dice Jesús, pues voy a derribar este granero, voy a hacer uno más grande para reposar en las riquezas que poseo. Y Jesús dice como una reflexión en la Escritura, hombre necio, no sabes que el día de hoy van a venir por tu alma. Esa parte que dice mi querido Álvaro es darnos cuenta que no somos dueños de nada. Cuando tomamos la posición como administradores de Dios, pones una perspectiva tan hermosa de parte de Dios, porque cuando eres administrador del Dios del dinero, eres realmente una bendición. Pero cuando ese Dios llamado dinero te domina, sí, eres una maldición para alguien más. Totalmente. Y para tu propia vida. Totalmente. Y muchas veces nos confundimos, ¿no? Creemos que Dios es el mejor socio, como si fuera un socio. Pero no, Él es el dueño. Él es el dueño, no es socio. Él no comparte su gloria con nadie. Con nadie, amén. Esa es la perspectiva de parte de Dios. Totalmente. Y hay una frase que ahorita estábamos comentando previo, y es gobernar o ser gobernado. Es eso que estamos platicando. Cuando tú entiendes que eres bendecido por Dios, porque precisamente como dice mi querido Álvaro, Dios te puso para enseñorear, para dominar, para establecerte. Dice el escritor, tú eres rey y sacerdote. Entonces, para rey tienes que gobernar las riquezas del reino. Y para que seas sacerdote también tienes que ser un líder que liderea espiritual, personal y materialmente a todo lo que Dios te puso bajo tu cuidado. Para poder tener esa autoridad, poder hacerlo, hay que aplicar los principios correctos. Así es. Porque es los principios que Dios establece en su palabra nos llevan a entender que tenemos la autoridad para gobernar correctamente. ¿Y de qué manera lo tenemos que hacer, verdad, pastor? Sí, veamos esto, ¿no? Estamos llegando a un punto que es sumamente interesante encontrar, y es que claramente o gobernamos o somos gobernados. No hay ausencia. Tal cual. Es decir, o soy un gobernante o soy un gobernado. Así es. ¿Y eso qué implica? Implica entender que cuando hay un recurso, y de hecho lo hablábamos ahora también con Enrique en nuestra preparación del programa, y quisiera que lo compartamos con todos. Sí. Y es que tú decías algo, Enrique, con respecto al tema de la energía eléctrica, la posibilidad de utilizarla en equipos y eso. Es todo un poder. Claro. Es todo un poder. Pero si ese poder no se maneja de la manera adecuada, entonces él nos gobierna de forma mortal. Sí. ¿Cierto? Tú hacías la referencia. Si nosotros aislamos los cables de la energía y los conectamos hacia la cámara emite, estamos grabando y podemos hacer todo esto. Pero ¿qué pasa si de pronto meto los dedos en el enchufe y se me viene la descarga a mí? Entonces hay una descarga y ya no gobierno, me está gobernando, pues, sí. me va a chicharrar o me va a causar, me va a electrocutar. Entonces ahora esa energía tiene poder sobre mí. Claro. Y me empieza a gobernar. Y es así, aplicar... Hasta destruir. Hasta destruir. Sí, porque no es un gobierno sano, ¿no? Es hasta destruirte. No. Sí. Es un gobierno con el propósito de la destrucción, claro, por no haber yo aplicado las leyes correctas sobre ese poder. Sí. Es correcto. Para poderlo gobernar. Y tal no cual haya sucede. medias tintas, pues. Sí, y tal cual sucede con el dinero, ¿verdad? Sí. Es decir, es un poder, sin duda alguna. El dinero es un recurso dado por Dios y con el cual podemos hacer muchas cosas importantes.
Pero si ese recurso no se maneja bajo los principios, bajo esas leyes que ahorita mencionaba también Manuel, ¿no? Hay leyes dadas por Dios, son principios. Y si esos principios no los atendemos, claramente eso que se sale de control, terminamos aplastados bajo algo que no somos capaces de gobernar ya, sino que nos acabó. Y eso es la lamentable situación de muchas personas, ¿no? Totalmente. Y ese poder que comentas, querido Álvaro, no nos damos cuenta que la autoridad que Dios nos da no nos permite ser tibios. Tenemos que ser radicales en esos puntos, porque pasan de dos cosas. Te medio gobierna, al final terminas torciendo de alguna manera la verdad. Sí. O de otro lado, terminas cediendo al gobierno del dinero. Entonces, cuando nosotros negociamos con esos principios, se va a aplicar el tema como habla Dios en Apocalipsis. Te prefiero frío que caliente, porque tibio. Lo que dice, te vomitaré. Pero ese vomitar es decir, ya no vas a salir de mi boca, ya no vas a estar mencionado por mí. ¿Por qué? Porque esa parte no lo entendemos o no lo queremos entender o nos dejamos seducir por ese poder. Por más pequeña que sea la seducción, tiende siempre a lastimarte, siempre tiende a desviarte y a torcerte, y al final el plan no se cumple. Totalmente. Sí, perdóname, me hace pensar algo ahora con respecto a este comentario que hace Manuel, con respecto a una parábola. Y es una parábola que es bastante compleja de entender por la implicación que hay ahí. Recordémoslo, la parábola del siervo infiel. Dice que el del mayordomo infiel, dice que un hombre había sido, pues que manejaba los negocios de su señor, ¿cierto? Se recibió el dueño de todo el capital, razón de que él estaba siendo disipador. Y entonces le dice, da cuenta de tu mayordomía. Y ese hombre entonces hace algo. Dice que él toma las cuentas de las personas a las que le debían a su amo, ¿cierto? Y entonces les dice, toma tu factura, siéntate y escribe tanto. O sea, ¿cuánto le debes a mi señor? 100 galones de aceite. Siéntate y escribe 50. Y así mismo dice, tantos bultos de grano. Siéntate y escribe tantos. Y dice la parábola, dice que exalta el Señor la sagacidad del siervo. La sagacidad. Y esto es importante entenderlo. Porque sin duda alguna Dios no está exaltando la deshonestidad. Claro que no. Porque pues claramente no comparece, no se corresponde al principio de Dios, ¿cierto? Pero Dios exalta la sagacidad. Y realmente los cristianos y los que creemos en Dios debemos entender que el manejo del dinero se debe hacer de forma sagaz. Es decir, entendiendo que el uso del dinero debe hacerse con una visión eterna. Amén. Sí, es decir, ¿en qué invertimos los recursos? Wow. ¿De qué se trata? Si tengo unos recursos, ¿los invierto pensando en lo eterno o los invierto pensando en lo temporal? Mira, Manuel, ahorita decías, el problema del hombre que llega al mall y se siente en el cielo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque allí él llega y está sobrecogido. Él ya no es él. Él ya no es libre. Ya está dominado. Sí. Él ya no es libre. Él es un comprador compulsivo. De manera que él ya no está manejando sus recursos. Ese es el centro del asunto. Es la administración con esa mayordomía que implica trabajar sagazmente. Y esa sagacidad implica para que los resultados de ese manejo salten para vida eterna. Es correcto. Y las palabras eternas son siembra, cosecha, y habrá una siembra que no verás cosechar. Cosecharán tus hijos y los hijos. Y hablemos un poquito sobre el legado, ¿sí? Sobre la administración o cómo tengo mi relación con el dinero para invertirlo en las futuras generaciones, ¿no? Por ejemplo, hacer un ministerio que pudiera pasarse a otras personas y cuando nosotros partamos, o sea, no nos vamos a llevar nada, pero sí vamos a dejar. Sí. Y es la necesidad del ser humano también. Y es el diseño de Dios, dejar legado, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Aunque déjame te digo, sí te llevas algo.
te lleva a la satisfacción del deber cumplido. Amén, amén. sí, ¿Verdad? Es eterna. Tal cual. Es por eso, exactamente, pastor, gracias. Es por la visión eterna Así que es. usted dice que siembro en algo que es temporal, pero lo siembro con una visión eterna. Sí, así es. Y el fruto a lo mejor no sigue siendo dinero para mí, pero sí es esa satisfacción que me llevo eternamente. Hay muchos de nosotros que estamos en el reino que también pecamos de mucha incredulidad. Pecamos de mucha incredulidad al momento de invertir en el reino. Y eso también da un fruto. Yo creo que como cuerpo de Cristo debemos de entender, si tenemos el mismo poder, la misma autoridad, si somos reyes, si somos sacerdotes, nos falta rendir el corazón a Dios y creerle al Señor para que entonces se manifieste ese mismo poder. El problema es lo que les acabo de decir hace un momento, esa vacilación, esa falta de sobriedad, de imponerse sobre tu propia necesidad. Cuando uno rinde su propia necesidad delante de Dios, mira, yo pudiera hacer con esto, no sé, un viaje fuera del extranjero, pero mejor lo someto y lo rindo a Dios. Y Dios, que es fiel, Él paga 70 veces 7 de lo que tú pudiste haber disfrutado. Y haces cosas que te permiten ver lo sobrenatural de Dios en tu vida, que es lo más hermoso que pueda haber. Y si tú me estás viendo y tú no has hecho eso, yo te invito a que, como dice la Escritura, que pruebes a Dios, que Dios está esperando tu fe y poner tu corazón rendido a Él para que sepas lo que Dios es capaz de hacer contigo. Amén. Entonces, excelente. Entonces, la fe y el dinero, ¿no? O sea, qué tan importante es vivir en fe, o sea, con nuestra fe en Cristo, obviamente, pero desde esa fe que tenemos en Jesús, en la esperanza, y esa fe que está en nuestros corazones, poder abordar el tema del dinero. Sí, la visión de la entrega implica la libertad de no sentirme manejado por, sino entender que cuando puedo libremente soltar, es cuando más tengo. Creo que en algún momento lo habíamos dicho, y este es un principio valiosísimo. La manera en la que tenemos la mayor cantidad de arena sobre nuestra mano es con la mano extendida. Así es. Funciona con el dinero. La manera en la que tenemos la mayor cantidad de recursos en nuestra mano es con la mano extendida, porque cuando empiezo a cerrarla, los recursos se van por entre mis dedos. Y cuando termino, quedo con muy poco dentro de mi mano. Esa es la visión del dueño. El dueño siempre pretende aferrarse a lo que él piensa que es su propiedad. Y ya está claramente declarado. El Salmo 49 nos dice esto, nos dice, ninguno puede mantener la vida por su propia fuerza. Claro. El Señor le dice a aquel hombre necio, hoy mandarán por ti. Así que, en realidad, ser dueños es un fracaso. Sí. Ser dueños es una esclavitud. Es correcto. Y Es una esclavitud. Y el administrador valora lo que tiene y lo distribuye con sabiduría. Lo tiene todo. Sí. El administrador lo tiene todo, porque entiende que lo único que es su responsabilidad es manejar de manera responsable los recursos de quien es verdaderamente el dueño. Así es. Amén. Y cada vez esa posición te da más libertad. O sea, no debemos de pasar por alto algo. Esa parte de rendirlo. Dios hace cosas grandiosas para aquel que le sirve de una manera, y se los digo con toda humildad, es totalmente derrotado a la voluntad que Él va a hacer contigo. Entonces eso te comienza a dar una libertad y comienzas a caminar en un camino que jamás pensaste que ibas a vivir. Sí. Y es algo especial y es una reiteración de mi corazón decirte, este es el día que hizo el Señor para que comiences a ser libre en esa esclavitud del dinero, en todo aquello que crees que te falta, pero realmente eres muy bendecido. ¿Qué le pudieran decir a una persona que está en deuda? Por ejemplo, que tiene muchas deudas, que está atrapado, que ahorita que no está de este lado, que está viéndoselas pues feas con el tema de dinero. ¿Qué le pudieran decir, pastor? Bueno, que primeramente tenemos que entender algo. Normalmente, estar en una condición de deuda es estar vendido a una condición que es indeseable. Es decir, la situación
de la esclavitud nos lleva siempre a estar esclavos de un peso más. Sí. Alguna vez le preguntaron a Rockefeller, que era el hombre más millonario del mundo, y le dijeron, tienes mucho dinero, ¿cuánto más quieres? Él dijo, solamente $1 más. Sí. Cuando el hombre piensa que, como aquel, ¿no? de los graneros, ¿no? Voy a desbaratarlos y voy a hacerlos nuevos. Hay que entender esto. Para la pregunta que tú haces, tal vez lo primero que hay que entender es cuál es tu corazón para estar en las condiciones de deuda que tienes. ¿Sí? Realmente el dinero que hoy debes, ¿lo disfrutaste de manera real? Real. No estamos hablando de las situaciones transitorias, porque las situaciones transitorias claramente generan pérdidas. Y si estás en este momento en una condición de deuda impagable, es porque claramente hubo una condición en la que pensaste que eras dueño de mucho y hoy te estás dando cuenta que no eres dueño de nada. Así es. Así que hay una primera condición, y es poder rendir el corazón y decirle, Señor, tengo un error en mi corazón. Y el error es pensar que yo soy dueño de. Yo no soy más que administrador. Con lo que tienes, con lo que Dios hoy todavía te da. Y si dices, no, mis cuentas están en cero, no importa. Pero tienes la vida, y si tienes la fe en el Señor, entonces empieza desde administrar tu vida y tu tiempo para el servicio de Dios. Amén. Él hará y dará todos los recursos necesarios con el corazón adecuado para poder ir saliendo y pagando aquellas deudas. Pero ojo, el problema no está en la cantidad de dinero, está en la actitud del corazón. Así Amén. es. Algo que quieras agregar a una persona que esté pasando por un problema financiero difícil, a lo mejor en la cuestión familiar o en algún negocio que haya tenido. Realmente es muy valioso lo que dice Álvaro. Realmente para que ese cambio de situación no son ni remedios, ni esquemas financieros, ni inversiones muy inteligentes o muy estratégicas. Realmente tienes que comenzar por tu corazón. Y cuando uno comienza a darse cuenta en la condición que está y comienza sobre todo a obedecer la palabra y los principios de Dios en tu vida, con el peso que puedas tener, siendo obediente y estar sujeto a esos principios, Dios comienza a cambiar tu situación. Como dice mi querido Álvaro, es eso. Comienzas con el corazón, pero con lo poquito que tienes, con tu vida, con tu intención, con tu trabajo, con tu tiempo, con el peso que tengas, si comienzas a hablar y trabajar en obediencia conforme a la palabra, ¿a qué se refiere la palabra? Tenemos que honrar con los recursos que tenemos, primero que nada, el reino de los cielos. Cuando tú honras el reino de los cielos y comienzas a sujetarse, si tienes que pagar impuestos, comienza a pagar los impuestos como es debido. Si tienes responsabilidades con empleados, tienes que comenzar a cumplir con las necesidades de tus empleados. Toda esa suma de obediencia comienza a transformar tu vida. Tienes que estar sujeto a esa obediencia para que entonces Dios vea que está operando realmente el cambio de Dios en tu corazón, y la manifestación del Espíritu Santo en tu vida te va a dar revelaciones donde vas a comenzar a caminar en un estado diferente, vas a comenzar a ver las cosas diferente, Dios va a comenzar a cambiar tu situación. Pero todo comienza con dos cosas: primero, un corazón rendido, y segundo, un corazón obediente. Wow. Sí, sí. Es más, recordemos esto, ¿no? El principio es este. Dios dice, en lo poco fuiste fiel. Amén. En lo poco fuiste Amén. fiel. El gran problema que tenemos los seres humanos es que cuando no tenemos el corazón rendido a Dios, anhelamos lo mucho. Es correcto. Sí. Anhelamos lo mucho, y entonces nos desmedimos considerando que yo puedo aquello y aquello, y abarco hasta finalmente se cumple el dicho, ¿no? El que tanto abarca, poco aprieta, porque realmente no lo logra. Pero cuando entendemos el principio la fidelidad en lo poco es premiada por Dios. Y creo que estabas tocando dos puntos muy importantes, Manuel. Uno, primero, honrar a Dios, o sea, entender que yo no soy dueño Así es. de nada. Es decir, quitemos el corazón de dueño y entendamos el corazón de administradores, de mayordomos de los bienes del cielo. Y segundo, la justicia. Así es. La justicia. Entender que lo que Dios nos ha dado a administrar, debemos aprender a honrar nuestras obligaciones. Así es. Así es. Familia, colaboradores, la ley, ¿cierto? Lo que nos corresponde. Y cuando eso se hace de forma fiel, no hay duda, Dios dará lo mucho. Sí, Amén. así es.
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por sus aportaciones. Estoy totalmente de acuerdo y me voy lleno de información y de nueva revelación. Y para todos aquellos que ya hemos recibido a Cristo, que ya conocemos el camino de Dios, que vamos a la búsqueda de Dios todos los días, podemos entender esto, ¿no? Y podemos aplicar estas herramientas que nos están brindando. Pero todo aquel que no ha recibido a Cristo, si tú no has recibido a Cristo y estás escuchando esto y estás dispuesto a seguirlo, recuerda que debes recibir a Cristo en tu corazón, porque no lo hacemos en nuestras fuerzas, ¿verdad, hermanos? Así es. No es en nuestras fuerzas. Sí son aplicables estas herramientas, pero es el Señor quien nos da las fuerzas para poder cumplir todo esto. No te preocupes si a lo mejor estás ahí, estás observando, escuchando esto y dices, bueno, se escucha muy fácil, pero es muy difícil, ¿por qué no puedo? Te creemos, es cierto, no es fácil. Y en ocasiones incluso hasta imposible en fuerzas humanas. Pero Dios quiere llegar a tu corazón, quiere entrar en tu corazón, quiere gobernar tu corazón. Ríndelo al Señor. Él entrará en tu corazón y tu corazón estará rendido y anhelando más de Él. Y te llenarás de su amor y de su poder y podrás aplicar todas estas herramientas que estamos comentando aquí. Excelente. Así que si no lo has recibido, haz una oración en tu cuarto, busca de su palabra, recíbelo, haz una oración humillada delante de Él, reconociendo que Él es Dios, que Jesús es tu Salvador. Y ya una vez que lo recibas empezarás a entender y comprender de mejor manera todo esto, ¿verdad? Amén. Y te invitamos a que seas parte también de nosotros, de este equipo, comentando en las publicaciones. Puedes comentarnos ahí lo que opinas al respecto al tema. Puedes mandarnos también tus datos para que te contactemos, oremos por ti, por tu situación financiera. Nos interesa realmente, más allá de compartir aquí algunos puntos, nos interesa tu corazón, nos interesa tu vida, nos interesa que tú conozcas de una mejor manera al Señor. Y pues aquí estamos como siervos para servirte, amén, para que tú puedas conocer más del reino de los cielos. Escríbenos, no te quedes con eso. Muchas gracias a todos los que están observando, los que están conectados con nosotros. ¿Algo más que quieran decir para terminar? No, muchas gracias. Sencillamente entender que necesitamos tener un corazón de siervo. El siervo no es dueño, pero lo tiene todo, porque trabaja con los recursos de su Señor. Amén. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos y busquemos y reflexionemos que las reglas del reino de los cielos, por decirlo así, las reglas del juego son diferentes a la de la tierra. Amén. Y yo creo que Dios quiere en este tiempo transmitirte que si estás equivocado en tu camino, siempre hay un momento, todos los días, a cada hora, a cada momento, que Dios está esperando que cambies la manera de trabajar, de vivir y de pensar en tu día. No en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Él, que ellas de Él son realmente sobrenaturales. Así es. Amén. Muchas gracias. Seguimos con nuestra serie La Justicia y el Dinero en este programa, que es tu programa, que es Sobre la Mesa. Nos vemos la siguiente semana por el mismo canal y a la misma hora. Ánimo, Dios te bendiga. Gracias. Gracias.